a la congregación entera, pero ayer particularmente me permití hacer énfasis en la enseñanza para que mi hijo tomara conciencia de ello. Y en esta mañana, igualmente, quiero retomar la porción que da un gran siervo del Señor, que de hecho estamos estudiando cada sábado, el apóstol Pablo, que tuvo a su cargo, bueno, sabemos, el cuidado de todas aquellas congregaciones a las cuales el Señor le envió, pero cuando él escribe la carta a uno de sus más cercanos colaboradores, que fue Timoteo, todos sabemos que Timoteo era un joven realmente. De hecho, hay algunas ocasiones donde el apóstol Pablo le dice a la congregación, sobre todo ya en Corinto, le dice no lo tengan en poco, porque era jovencito, y era probable que a lo mejor la gente, por lo mismo de que era más joven, pues no lo quisieran tomar muy en serio. Pero quiero retomar en esta tarde, dentro de las muchas enseñanzas o consejos que el apóstol Pablo le pudo haber dado al joven Timoteo, quiero retomar una que nos va a servir para nuestra reflexión de esta tarde, y le quiero invitar que vaya con su Biblia a la primera carta a Timoteo, y vamos a ir al capítulo 4. Cuando usted lo encuentre, nos vamos a poner de pie, vamos a hacer la lectura, y vamos a rogar siempre al Señor que a través de su palabra pueda hablar a nuestras vidas. Así que, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y leemos todos el versículo 12. La palabra del Señor dice así, si usted la tiene: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padre amado, le queremos agradecer hoy en esta tarde, un día hermoso, Señor, como lo es cada día que usted nos otorga y nos permite, Señor, poder nosotros acercarnos, venir aquí a su casa, tomar un tiempo para elevar nuestros cantos, para elevar a usted nuestras oraciones, para elevar nuestros corazones delante de usted, y que ahora también nos otorga siempre la enorme bendición de abrir su bendita y santa palabra, a través de la cual oramos que hable a nuestras vidas. Necesitamos escuchar siempre palabra suya, palabra que nos anime, palabra que nos consuele, palabra que nos conforte, o palabra que nos exhorte también, Señor, porque necesitamos, Señor, que sea usted el que hable a nuestras vidas. Yo ruego que sea la preciosa voz suya y no la voz del hombre, la que en esta tarde nos pueda hablar, y que su palabra, Señor, pueda caer en buena tierra. Oramos en el nombre, sobre todo, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a quien damos honra, gloria y alabanza. Tome asiento, hermano. En ocasiones anteriores he externado yo una preocupación auténtica, una preocupación genuina en mi corazón, donde vemos con cierta preocupación, hermano, el nivel de vida espiritual que vive el cristiano hoy en día. Usted me ha escuchado, hermano, que hemos hablado de esto en nuestras reuniones, en la Alianza de Pastores. Hemos querido traer esta inquietud a nuestra mesa de trabajo. Si hacemos un análisis del nivel espiritual que vive el cristiano de hoy en día, resulta preocupante, hermano, resulta preocupante ver que muchos de los que nos llamamos cristianos, muchos de los que nos decimos cristianos, muchos de los que nos jactamos de ir a la casa del Señor, de reunirnos, de congregarnos, llevamos vidas que distan de lo que el Señor nos manda en su palabra. Cuando nosotros miramos hacia nuestro nivel de vida espiritual, nos damos cuenta que no nos diferenciamos mucho del incrédulo. El cristiano promedio estoy diciendo, y si nos ponemos a un lado de un incrédulo, nos vamos a dar cuenta que llevamos vidas muy parecidas. El incrédulo se tatúa, pues el cristiano también se tatúa. El incrédulo se perfora el oído, el cristiano también se lo perfora. El incrédulo le gusta el reggaetón, pues también al cristiano, nada más que el reggaetón cristiano.
El, la vida del cristiano hoy en día parece que en lugar de estar luchando por marcar una diferencia, parece que cada día nos estamos igualando más. Antes, mucho tiempo atrás, hermano, a mí me tocó, y tal vez a algunos aquí les tocó, que era fácil identificar a un cristiano en un grupo. Era fácil que uno identificara y decir, ay, este hombre es diferente o esta persona es diferente. El testimonio, la manera como se conducía, todo marcaba una diferencia entre un grupo. Y era muy fácil, hermano, que alguien dijera, mira, esa persona es diferente. Ahora, hermano, es al revés. Ahora, antes yo me acuerdo que llegaban, habían testimonios, porque me acuerdo que en la iglesia habían testimonios de gente que decía, no, hermano, pues en una reunión y ahí la gente dijo, yo sabía que tú tenías algo diferente, porque se les veía o se nos veía, ¿verdad? Que teníamos al Señor en nuestro corazón. Ahora es al revés, hermano. Ahora usted en la escuela o en el trabajo, la gente dice, ¿a poco eres cristiano? ¿Por qué nos dicen eso? Pues porque no se notaba. Porque no hay elementos que hagan ver a la gente que uno conoce al Señor. Nuestra vida ya no está dando muestras de que nosotros verdaderamente le conocemos. Y cuando nosotros miramos esto, hermano, nos preocupa ver que nuestro nivel espiritual está cada día, hermano, más alejado de lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando consideramos todo ello, es que entendemos que las palabras que le dijo Pablo a Timoteo en aquella ocasión recobran fuerza, porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo pareciera que debe marcar la diferencia entre quienes decimos conocer al Señor y entre quienes no. Y yo me pregunto algo, hermano, que le quiero preguntar a usted para que reflexionemos sobre ello. No me lo conteste, solo reflexionemos. ¿Por qué piensa que el apóstol le dijo a Timoteo, sé ejemplo? Tú sé ejemplo. Piénselo un poquito. Quien le está diciendo estas palabras no es un hombre improvisado, es un hombre que ya tiene un caminar en el Señor, que ha llevado una vida, ha luchado ya, ha llevado una vida esforzado en sus caminos. Y le está dando el consejo a un joven, como hoy, en esta mañana, el Señor nos está hablando a nosotros. Y el consejo que le da un hombre experimentado, un hombre que ya tiene su tiempo caminando en el Señor, a un joven creyente, es: tú sé ejemplo. Yo me pregunto, ¿por qué darle ese consejo? Le pudo haber dado otros, de hecho le dio otros, pero ¿por qué incluir este? Bueno, este es precisamente el tema de esta mañana, el saber la importancia por la cual el Señor nos dice hoy a nosotros, a quienes estamos aquí, tú también sé ejemplo. Así que yo le quiero pedir, hermano, que vayamos a ver un par de textos. Vamos a ver 3 textos que nos van a mostrar de alguna manera un problema. Si usted apunta, si usted toma notas, yo le quiero decir que los textos que vamos a ver evidencian que tanto en aquella época como hoy en día, pero hoy más que nunca, parece que hay una ruptura muy marcada entre lo que yo digo y lo que yo hago. Lo repito, los textos que vamos a revisar nos dejan ver que tanto como sucedía en aquellos tiempos como lo sucede hoy, hay una ruptura, hermano, entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Decir, pues muchos decimos muchas cosas y podemos hablar bonito. De hecho, yo le voy a decir algo. Las redes sociales, yo le hablo de Facebook, hermano, porque es lo que un poco más conozco, pero sé que hay otras. No las conozco las demás, pero ¿no le ha pasado que todo el mundo sube pensamientos muy bonitos? Y pareciera que el que lo sube es que él lo dijo, pero no lo dijo él, lo dijo algún otro, pero lo ponemos así como que, y nos gusta que nos pongan el like famoso. Bueno, decir, todo mundo dice, hermano,
Y el que lo sube no necesariamente es quien vive lo que está subiendo o el pensamiento que subió. Es simplemente porque nos gusta que aparentemos que ante la gente suene como que sí, mira, este pensamiento que yo pongo, y es seguramente porque este hombre así lo vive. Pero le voy a dar algunos versículos que nos dejan ver que no todo es así, que hay una ruptura muy marcada en la conducta del ser humano que nos separa de lo que yo digo con lo que yo hago. Textos que vamos a ver y que nos muestran que los discípulos del Señor tenían que trabajar en este sentido con las congregaciones de aquella época. Primera cita, hermano, primera de Juan. Vaya usted con su Biblia a la primera carta que escribe el apóstol Juan, y en el capítulo 3, en el versículo 18, da una recomendación que la lectura misma nos muestra que por ahí hay un problemita. La Escritura nos dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué estaría el apóstol Juan dando esta instrucción a la iglesia? Porque era muy probable que la gente, todo mundo decimos que amamos, sí, yo amo al hermano, nos amamos unos a otros, o amamos a Dios. Sí, de palabra todos podemos decirlo, pero el texto parece que está haciendo hincapié en que no es tan importante lo que dices, sino lo que haces. Y debemos de conciliar lo que yo hablo con lo que yo vivo. Entonces viene el consejo y dice: no hables nada, no ames solo de palabra y de lengua, sino en hecho y en verdad. Esta es una primera cita. Otra cita, hermano, nos la da el apóstol Santiago. Si usted mira con su Biblia y va unos libros antes de la carta de Juan, vamos a llegar a Santiago, y yo le pido que vaya al capítulo 1. En el versículo 19, el traductor de la Biblia subtituló la porción como hacedores de la palabra. Y vamos a ver, hermano, desde el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Aquí, una vez más, pareciera que los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor, están tratando de corregir un problema que se vivía en aquel tiempo. Gente que podemos decir muchas cosas, pero al momento de vivirlas, ahí ya la cosa cambia. Entonces dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bueno, este era el problema, hermano, que se vivía en aquella época, y obviamente el Señor está tratando de corregir. Y una última cita, hermano, que esta cita la conocemos porque muchas veces la hemos revisado, pero esta cita evidencia algo que yo le quiero mostrar y por lo cual nos sentimos con gran preocupación y responsabilidad quienes estamos al frente en un púlpito. Libro de Mateo, capítulo 23. En aquella ocasión el Señor está delante de los escribas y fariseos, y como siempre usted sabe, habían las confrontaciones, los debates, ya hemos hablado algo acerca de ello. Pero ahí, hermano, en el versículo 3, en el libro de Mateo 23:3, el Señor, aquí ya es el Señor, el que les está diciendo a su discípulo y está alertándolos de algo. Refiriéndose a los escribas y fariseos, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Está alertando a los discípulos y les dice: lo que ellos les digan que ustedes hagan, háganlo. Pero les da una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No hagan lo que ellos hacen.
Fíjese qué interesante. Hagan lo que dicen. Lo que los fariseos les digan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. ¿A quién cree que va dirigida esta palabra, hermano? A los que estamos detrás del púlpito. Iglesia que me escucha. Y amados hermanos, lo preocupante de este tema es lo que el Señor está evidenciando. Los pastores no nos escapamos de esto. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, todo lo que les digan, háganlo, pero no imiten a los líderes. Porque muchos decimos y no hacemos. Y esto me lleva a reflexionar si será esta la causa por la cual el nivel espiritual de la iglesia está tan bajo. Repito, hermano, inicié este tema mencionando mi preocupación por el nivel espiritual que se vive dentro de la iglesia. Los que nos llamamos cristianos tenemos un nivel espiritual muy bajo. Y cuando yo reviso esto, me doy cuenta que el Señor advierte a los discípulos y les digan, lo que les enseñen, vívanlo, pero tengan cuidado de imitar a los que les predican, porque ellos dicen y no hacen. ¿Y sabe qué, hermano? Que es cierto. Habemos muchos pastores y líderes que nos paramos detrás de un púlpito y desde aquí es muy fácil el mundo, porque lo único que hay que hacer es decirles lo que ustedes hagan. Pero qué difícil es vivir lo que nosotros enseñamos. Este es el reto más grande que el Señor nos está poniendo a todos aquellos que fuimos llamados a predicar la palabra. De donde yo haría un llamado aquí a todos los que somos pastores y líderes y todos los que tenemos que pararnos detrás de un púlpito, que estamos comprometidos a vivir lo que predicamos. De otra manera, hermano, caemos en uno de los engaños más grandes que pueda vivir la iglesia. Cristianismo de apariencia. Aparento ser, pero no lo soy, porque no lo vivo. Sí, aparento todo lo que uno dice, es muy bonito, pero no lo vivo. Y el Señor hoy nos está dando una palabra muy clara. Tú sé ejemplo. Tú no puedes vivir como viven los demás. Tú tienes que ser un ejemplo a seguir. Entonces, mire, hermano, la palabra que le dice Pablo a Timoteo y mire lo que le dice el Señor a los discípulos. ¿El Señor puso de ejemplo a los fariseos? No, ellos no son ejemplo. Entonces se da cuenta que el consejo de Pablo a Timoteo recobra mucha fuerza. Tú sí sé ejemplo, porque llego a la conclusión que este mundo, hermano, necesita ver que se levantan hombres y mujeres decididos a vivir la vida que el Señor nos manda en la palabra y ser ejemplo de otros. Nos damos cuenta, hermano, que como nunca antes, este mundo está hambriento de ver cristianos reales y auténticos que estemos decididos a vivir lo que decimos que creemos. Y como lo mencioné hace un momento, nos responsabiliza como nunca antes a quienes nos paramos detrás de un púlpito, porque pareciera que el Señor nos desacredita a muchos de nosotros, y por ello en esta tarde el consejo de Pablo a Timoteo tiene que ser revisado. Y esto, hermano, lo tenemos que analizar a la luz de las Escrituras. Porciones como las que acabamos de ver, hermano, hacen manifiesto el por qué el nivel espiritual de la iglesia está como está, porque quienes decimos a la gente lo que hay que hacer, no lo hacemos. Quienes predicamos que se hagan o se vivan los mandamientos de Dios, no los cumplimos. Pablo retoma esto, hermano, y lo expone en su carta a los Romanos. Si usted va conmigo, hermano, al libro de Romanos, y aquí Pablo, hermano, Pablo está hablando a quienes enseñamos. O sea que hoy, hermano, la palabra que el Señor nos da, nos la da a todos, pero hoy como nunca antes la palabra de Dios apunta primeramente al líder. O sea que
esta palabra, hermano, me apunta primeramente a mí, o directamente lo hace, y a todos aquellos que tenemos que predicar o tenemos que abrir la palabra de Dios para enseñar al pueblo. En el libro de Romanos, vaya usted al capítulo 2, y esta porción, hermano, la vamos a revisar en nuestro estudio bíblico cuando llegue el momento, porque es una porción muy interesante. Pero en el capítulo 2, Pablo, hermano, como nunca antes, entra de lleno a tratar este tema, este asunto, y lo expone al estilo como lo hacía Pablo, de una manera muy directa y muy clara. En el capítulo 2, vea, vamos a ver desde el verso 17, pero vamos a hacer énfasis adelantito en el verso 21. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Ahí donde dice tienes el sobrenombre de judío, póngale tienes el sobrenombre de cristiano. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Qué claro es Pablo, hermano, o qué claro es el Señor que nos está hablando. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas? Fíjese que este es el problema de nosotros los líderes, que enseñamos a la gente sin enseñarnos a nosotros mismos, que nos paramos en un púlpito a hablarles a los demás, pero no a hablarme a mí. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Claro. La carta que está diciendo Pablo, o el texto que está enviando, está confrontando, o nos está confrontando a aquellos que tenemos que abrir la palabra de Dios para enseñar. Entonces dice, tú que enseñas a otro, tú no te enseñas a ti mismo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque quienes estamos o tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, pareciera que vivimos únicamente como para enseñarles a los demás, pero no para vivir lo que enseñamos, de donde debemos de comprender que tenemos que conciliar nuevamente lo que digo con lo que hago. No puedo separar lo que yo hablo con lo que yo vivo. Y aunque directamente lo está diciendo a los que enseñamos, esta es una palabra que nos tiene que aplicar a toda la iglesia. Si nosotros conocemos del Señor y decimos porque nos gusta decir y no vivo conforme a ello, ¿sabe cómo nos cataloga el Señor? Como un ciego, guía de ciego. Así le dice el Señor a ellos. Se supone que eres guía de ciego, pero si yo soy infractor de aquello mismo que yo enseño a la gente que se debe de cumplir, estoy igual de ciego. Entonces soy ciego, guía de ciego, como lo dijo el Señor también en la palabra. Entonces, ¿qué sucede con el ciego que guía a otro ciego? Dijo el Señor, ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces, fíjese lo grave, hermano, de por qué la iglesia tiene el nivel tan bajo. ¿Por qué el cristiano vive en el hoyo? Porque quien le guía, el que cae en el hoyo está ciego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está la iglesia en el hoyo? Refiriendo el hoyo al pecado, andar hundidos ahí en cosas. Porque quien guía, como también está ciego, pues, no lo pudo prevenir y ambos cayeron al hoyo. ¿Se entiende, hermano, a dónde va todo esto? ¿Se entiende la palabra por qué es tan importante que hoy usted y yo revisemos el por qué nos dice, sé ejemplo? Preguntas que yo tengo que hacer. ¿Tendrá autoridad el papá que le dice a un hijo, no digas malas palabras, y yo las digo?
Entonces, ¿cómo cree que va a ser el hijo de un padre que habla así? ¿Va a ser muy recto? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el papá? Y cuando digo papá, papá o mamá, no, los hijos no entienden, pues es que vamos a ver el maestro. ¿Se entiende lo que el Señor nos dice? ¿Por qué es tan importante ser ejemplo? Le pongo otro ejemplo. El juez que juzga en el juzgado, ¿qué pasa cuando él condena al que defraudó? Está aplicando la ley, pero él también recibe cohecho y usted llega por acá y le da un dinero. Entonces, ¿se da cuenta por qué la sociedad está como está? Porque quien debe de marcar el parámetro y condena por cometer fraude, sí, pero a mí también me dieron por acá. ¿Se entiende a dónde vamos con esto? No puede haber un estándar, hermano, de santidad o de justicia, porque quien la aplica está incurriendo en lo mismo. Entonces, si lo llevamos al nivel de la familia y los papás no predicamos con el ejemplo, nuestros hijos no pueden llevar ese estándar. Si lo llevamos al gobierno y en el gobierno las autoridades, le hablo de mi país, pero creo que es el caso de muchos. Si la misma autoridad que nos detiene ahí en la esquina acepta que uno le dé dinero y se resuelve el problema, eso explica por qué nuestra sociedad es un caos. Cualquiera se cruza el semáforo, cualquiera excede el límite de velocidad y cualquiera avienta basura por la ventana. ¿Se entiende por qué esto sucede en la sociedad? Pues es lo mismo en la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene un nivel tan bajo? Porque quien enseña no vive lo que predica, o no vivimos lo que predicamos. Entonces yo me doy cuenta que lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo tiene mucha importancia y es imperioso que lo revisemos. ¿Qué diferencia marcó mi Señor? ¿Qué diferencia vemos en Él? Le quiero mostrar solamente dos textos en la Escritura que nos reflejan la manera tan diferente en la que vivió la vida, el ministerio, su obra, nuestro Señor Jesucristo. Con dos textos bastan para que veamos la diferencia y por qué el Señor tenía esa capacidad para poder decir: ustedes no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos dicen y no hacen. Textos que le voy a dar, hermano. Mateo 7, y los vamos a leer, pero yo le tengo que hacer algunas preguntas. Mateo capítulo 7, hermano, que resulta muy interesante porque el sermón conocido como el Sermón del Monte, que aparece en el capítulo 5, continúa, hermano, a través de todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, y al final del capítulo 7, cuando ya el Señor hubo dado toda la instrucción, la enseñanza, mira, hermano, habló en la primera parte del capítulo 5, las bienaventuranzas. En el verso 13, la sal de la tierra. 14, la luz del mundo. En el verso 17, habló de la ley. En el versículo 21, habló acerca de la ira. En el versículo 27, habló del adulterio. En el verso 31, habló del divorcio. En el 33, habló de los juramentos. En el verso 38, habló de el amor a los enemigos. En el capítulo 6, la primera porción habla acerca de las limosnas. En el versículo 5 de la oración. En el verso 16 habla del ayuno. En el verso 19 de los tesoros en el cielo. Verso 22 de el ojo es la lámpara del cuerpo. En el verso 24 de Dios y las riquezas. Verso 25 del afán y la ansiedad. En el capítulo 7 acerca del juzgar a los demás. En el versículo 7 acerca de la regla del oro. En el versículo 13 habló de la puerta estrecha. En el versículo 15 acerca del fruto espiritual. En el versículo 21 acerca de aquellos a quienes el Señor no conoce, y termina con un ejemplo precioso acerca de los dos cimientos. Versículo 28, capítulo 7, verso 28 de Mateo. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque les enseñaba como quién, hermano, como quien tiene autoridad. Pregunta: ¿a qué se refiere con eso de que como quien tiene autoridad? ¿Les estaba gritando el Señor?
A ver, les habla como quien tiene autoridad, el que grita y a mí me haces esto porque yo soy aquí la autoridad. ¿Le parece eso? ¿Le parece que eso es lo que el Señor hacía? No, este sí tiene autoridad porque este nos habla fuerte. En nuestra sociedad hay una figura, hermano, que se llama el macho. Yo le hablo de mi país, el macho mexicano, pero a lo mejor hay el macho en Honduras o hay el macho en Nicaragua. Y también aquí en Estados Unidos. El macho es macho. ¿El macho le parece que tiene autoridad o es autoritario? Y a mí me cumples. ¿Le parece que eso es autoridad o autoritarismo? Si él dice y no hace, es autoritarismo. Pero el que vive lo que dice, tiene autoridad para enseñar. Le pongo un ejemplo, hermano. Mire, bueno, no me gusta ponerme a mí de ejemplo, pero lo digo por testimonio. Cuando yo era joven, hermano, tuve las mismas tentaciones que cualquier joven. Y sin tener yo ni siquiera, hermano, compromiso de matrimonio, uno de los motivos que me llevaron a guardarme, uno de ellos, porque lo primero fue mi temor a Dios, era porque yo quería decirles a mis hijos que no los tenía. Guárdate para el Señor. Y el Señor nos concedió, y digo nos concedió porque mi esposa y yo pudimos llegar al matrimonio guardados. ¿Tenemos autoridad para enseñarlo? Sí. Pero si yo no lo vivo, ¿con qué cara yo le digo al joven, tú guárdate? Sería autoritario. El que vive lo que dice, habla como quien tiene autoridad. El que no vive lo que dice, no tiene autoridad para hablar. Y eso nos pasa a los pastores. Aquí en el púlpito somos bien regañones, pero no lo vivo, entonces soy autoritario. Pero cuando yo vivo lo que predico, entonces ese habla como quien tiene autoridad. Yo no creo que el Señor estaba gritando, como hoy en día se acostumbra, y no estoy criticando a los ministros que predican gritando. Cada quien tiene su estilo, eso yo no lo critico. Pero no es tener autoridad el que grita mucho. Tener autoridad es el que vive y tiene una vida que respalda lo que uno enseña. Otro texto que le doy, hermano, Lucas 4. Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos retoma la misma idea, pero ahora el recuento nos los da Lucas. Y en el capítulo 4, hermano, vea conmigo el versículo 30, 32. Vamos a ver desde el verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque su palabra era con autoridad. ¿Cómo era la palabra del Señor? Con autoridad. ¿Por qué tenía autoridad el Señor? Porque hay un respaldo en mi vida de cómo se vive, y eso me da autoridad para enseñar. A quienes Dios nos ha puesto bajo la responsabilidad de anunciar su palabra, nos compromete mayormente. Pero lo mismo tiene que aplicar en el hogar con quienes somos padres. Para poder enseñar a un hijo, tengo que vivirlo, para que entonces baste que yo dé una instrucción y los hijos obedezcan, porque entonces el padre tiene autoridad, papá o mamá también, por supuesto. El papá no le puede decir a un hijo, no tomes, cuando él toma. No, hijo, usted no fume porque eso es malo. Sí, pero mi papá fuma. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es muy importante hoy en día. Tú sé ejemplo. Sé ejemplo a ¿quiénes? ¿A los incrédulos? ¿Cómo dice el texto original que leímos en 1 de Timoteo 4? Sé ejemplo a los creyentes. ¿Hacia dónde nos está comprometiendo el Señor? Hacia los que también se dicen cristianos. Tú tienes que ser ejemplo, porque estamos para llorar todos. Porque la vida que estamos llevando está para llorar. Entonces alguien se tiene que levantar como ejemplo. Y el Señor nos dice esta tarde,
ese alguien eres tú. Tú te tienes que levantar como ejemplo de los creyentes. Así que yo le voy a preguntar una cosa, hermano, porque esto es muy interesante. Si Pablo le dice a Timoteo que él sea ejemplo, ¿será que a Pablo le está sucediendo lo que estamos diciendo, que él nada más dice y no hace? ¿Qué piensa? A ver, si estamos hablando de la importancia que haya congruencia en lo que digo y en lo que hago, tiene que haber congruencia. Entonces tenemos que ver si Pablo, al decirle a Timoteo, tú sé ejemplo, ¿habrá congruencia entre lo que Pablo le está pidiendo y en lo que Pablo vivía? Bueno, le voy a mostrar algunos textos y vamos a ver si Pablo tenía autoridad para decirle a un joven, tú sé ejemplo. Y le muestro solo algunos textos que nos tienen que abrir el entendimiento y hacer comprender la importancia que usted y yo hoy retomemos esta porción. Primeramente, hermano, Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver varios textos. Yo le ruego que esté muy listo con su Biblia para que pueda tomar las notas, pero también para que encuentre las porciones de una manera ágil y rápida y podamos seguirnos con la enseñanza. Y le quiero pedir a mi hijo, Ageo, si me quieres ayudar, hijo. Capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11. Y lo primero, hermano, en el versículo 1, la palabra, lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes allá en Corinto, pues está muy claro. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo a los creyentes de Corinto? Que lo imiten. En otras palabras, Pablo se está poniendo de ejemplo. ¿Por qué Pablo se puede poner de ejemplo? Porque dice, así como yo imito a Cristo, así tú imítame a mí. ¿Le parece que esto es muy presuntuoso? Es decir, que Pablo se está jactando. No, hermano. Para que una persona pueda decirle a otro, tú imítame en esto, créame, hermano, que ha tenido que sacrificar la carne. Y Pablo lo había vivido. Cuando él dice, así como soy imitador yo de Cristo, Pablo había dado su vida literalmente por amor a la iglesia. No es la única porción, hermano. Vaya conmigo al libro de Filipenses. Y en esta porción, hermano, bueno, el apóstol Pablo, él habla con mucha claridad, hermano, en esto. Capítulo 4. Son palabras, hermano, que se pueden leer muy fáciles, pero tienen mucho trasfondo y mucha importancia. Filipenses 4:9. Ahora, le dijo Pablo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que le dice a la iglesia en Filipos. Dos congregaciones diferentes. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y subraye, y visteis. Y visteis en mí, esto haced. No, Pablo va directo, hermano. Lo que aprendiste de mí, lo que oíste que yo decía y lo que viste que yo hacía, hazlo. No, hermano, yo no encuentro a muchos que podamos decir eso. Yo no encuentro a muchos que hoy en día podamos pararnos en un púlpito y decirle a la congregación, hermano, lo que usted ha aprendido de mí, lo que usted ha oído de mí y lo que usted ha visto en mí, háganlo. No, hermano, nos compromete. Bueno, Pablo ya lleva 2 iglesias, La primera fue a los de la iglesia en Corinto. La segunda es la iglesia en Filipos. Pero sabe que también hay una iglesia más, la iglesia en Tesalónica. También a los de la iglesia de Tesalónica, Pablo les está dando el consejo y les está diciendo,
ustedes también tienen que hacerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, estos textos nos dejan ver si Pablo tiene autoridad para decirle a Timoteo, tú sé ejemplo. Y bueno, estamos viendo que Pablo era ejemplo, entonces él tiene autoridad para decirle a otros, en este caso a Timoteo, tú sé ejemplo. Entonces ve lo que nos dice ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vea el versículo 10. Comienza diciendo, vosotros sois testigos. ¿Quién es un testigo, hermano? Testigo es aquel que le consta un hecho, no que le platicaron. A ver, ¿cuántos vieron el eclipse? Entonces, somos testigos. Pero los que viven, no sé, al sur de este continente, ¿son testigos? No, a ellos les platicaron. Entonces, el testigo es el que da fe de algo, una constancia de que yo lo vi, yo lo presencié. Entonces, si Pablo les dice a ellos, vosotros sois testigos, significa que ustedes vieron y ustedes oyeron. Entonces, ¿a quién llama testigos Pablo? A los que lo vieron. Leamos todos. Vosotros sois testigos. Pero no nada más los creyentes, sino Dios también. Qué bárbaro es Pablo, hermano. Y Dios también, palabras de Pablo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué bárbaro es Pablo, hermano. Qué bárbaro es este hombre. Ustedes son testigos de cuán santo fui, como nos dice la Escritura, de cuán irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Y además, hermano, Pablo llama como testigos a la iglesia y a Dios mismo. ¿Tenía capacidad Pablo para decirle a Timoteo, sé ejemplo? Por supuesto que la tenía. Ahora yo le voy a decir algo más, hermano. Usted me ha escuchado que hemos dicho en este lugar, la santidad se mide en lo secreto. En público todos somos santos. En público todos somos angelitos. En lo privado es donde nos sale lo diablo. Porque en público todos cantamos, todos oramos. Dios le bendiga, hermano, pásele. No, hombre, yo le cedo mi lugar. Pero cuando estoy en lo privado, cuando nadie me ve, ahí es donde nos sale lo diablo. Y ahí es a donde yo me comporto como verdaderamente soy. Bueno, al estar llamando Pablo testigos a la iglesia, significa que él era santo en público. Pero al llamar como testigo a Dios, significa que él también era santo en lo privado. Porque dice, vosotros me sois testigos en público, pero también Dios me es testigo, aún en lo privado. Significa que mis pensamientos, mis palabras, las cosas, cuando no me veía nadie, ahí está Dios de testigo de cuán santa e irreprensiblemente me conduje delante de los creyentes. Pablo tenía autoridad, ¿qué le parece? Sí la tenía, y bastante. Entonces, ¿qué es lo que le dice al joven Timoteo? Tú sé ejemplo de los creyentes. Iglesia que me escucha, ¿no considera, hermano, que es tiempo que nos levantemos verdaderos ejemplos de lo que significa conocer a Dios? Todo mundo dice conocer a Dios, claro. ¿Y dónde está el que verdaderamente lo vive? ¿Dónde está el que dice verdaderamente con los hechos? Yo lo conozco porque lo vivo así. Porque de habladas todos decimos, de vivirlo se reduce a unos cuantos, y cada día menos y menos, porque la oleada de maldad parece estar entrando tanto a la iglesia que ni dentro de la iglesia, hermano, podemos contar a quienes somos ejemplo o debemos de ser ejemplo. Definitivamente que Pablo, hermano, está dando cuenta a través de sus palabras la importancia de la santidad. Ahora, hay otra porción, hermano, que le quiero mostrar
donde ahí mismo, hermano, en la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, Pablo nos deja ver a través de un texto, hermano, el impacto tan grande que puede haber un buen ejemplo. Lo repito, en el texto que le voy a dar, Pablo nos deja ver el impacto tan grande que puede ocasionar un buen ejemplo. Mire, un mal ejemplo, todos lo sabemos, tiene sus repercusiones. Pero un buen ejemplo también tiene muy buen impacto en el medio espiritual. Y le voy a mostrar un texto donde Pablo nos deja ver por qué es tan importante que usted y yo hoy retomemos esta palabra y seamos verdaderamente ejemplos. Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 1, estábamos en el 2, pero si usted regresa al capítulo 1, vea el verso 6, vamos a ver versos 6 y 7. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia en Tesalónica era imitadora ¿de quién? De Pablo. Ahí nos dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. ¿Qué sucedió, hermano? Pablo fue ejemplo a los de Tesalónica. ¿Y quiénes fueron ejemplo a los de Macedonia? ¿Pablo o los de Tesalónica? Los de Tesalónica. Es decir, Pablo ya no impactó a los de Macedonia y a los de Acaya. ¿Quién lo hizo? Los creyentes de Tesalónica. ¿Eso sabe cómo se llama? El efecto reacción en cadena. A una persona que ve como un cristiano de verdad, yo quisiera ser como ese hermano, y usted comienza a vivirlo, y de repente alguien más dice, pues yo quisiera ser como este hermano. Cuando la gente vea un testimonio de verdad, ¿sabe qué va a decir? ¿Cómo quisiera ser yo como ese hermano? Entonces hay una reacción en cadena. El primero solo le dio ejemplo al segundo, pero el segundo le dio el ejemplo al tercero, y de esa manera podemos nosotros impactar a la iglesia completa. Ahora se entiende, hermano, por qué resulta de tan suma importancia que usted y yo hoy podamos comenzar a conciliar lo que digo con lo que hago. Porque cuando lo que yo lo haga, escúcheme, hermano, lamentablemente esto no lo conocen nuestras autoridades. ¿Qué pasaría en un país si el presidente, los gobernantes, los jueces, las autoridades vivieran lo que se enseña? Elevarían el estándar de rectitud y de justicia. Pero nosotros no tenemos ese alcance allá. Pero ¿qué pasa con la familia si papá y mamá comenzamos a vivir lo que decimos? El estándar de nuestros hijos se sube. ¿Y sabe a quién va a alcanzar? A los nietos. Es muy sencillo. Si yo, papá y mamá, comienzo a ser ejemplo a los hijos, los beneficiados van a ser los nietos, porque ellos van a tener el mismo estándar. Y si el Señor no viene antes, usted ya impactó a los bisnietos. Esto, hermano, necesitamos revisarlo. Ahora, papá y mamá, usted comprende por qué dentro de nuestra familia nuestro nivel espiritual no es el mejor. Porque nosotros decimos y no hacemos. Ahora, iglesia, usted comprende por qué en la iglesia no tenemos el mejor nivel espiritual. Porque los que predicamos, decimos y no hacemos. Y hoy el Señor nos llama a todos: tú sé ejemplo de los creyentes. Este es el reto más grande que se nos puede lanzar, el que el Señor nos ponga como ejemplo a otro que también se llama cristiano. Termino, hermano, con las palabras de nuestro Adón Yahshua.
en el capítulo 5 de Mateo, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Cuando el Señor nos llama y nos dice: tú eres la luz, nos está llamando que nosotros iluminemos. Pregunta: ¿cómo es esto? Vamos a ver la porción y ahí nos da la clave. ¿Cómo es que se debe de iluminar? Predicando, hablándoles, diciéndoles. Claro, tenemos que hacerlo. Pero le voy a mostrar, hermano, cómo se es luz, o cómo se debe de ser luz, de acuerdo a lo que el Señor enseña. Vamos a ver desde el verso 14. Estoy en Mateo 5:14 y con esto terminamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que subraye, vean. ¿Que vean qué? Vuestras buenas obras. Fíjese que el Señor no dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que escuchen vuestras buenas predicaciones. No, no dijo eso. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De modo que yo puedo ser un excelente predicador, yo puedo ser un excelente orador, pero eso no ilumina. Pero cuando tus obras glorifiquen verdaderamente a Dios, estaré iluminando en el medio en el cual yo me mueva. Amada iglesia y amados hermanos, el Señor nos llama hoy en esta tarde a ser ejemplo, y además ejemplo a los creyentes. Cierre sus ojos. Hoy en día todos nos llamamos cristianos. Las estadísticas, basta darle un clic a la computadora y va a ver qué cantidad tan grande de cristianos hay en este país. Sí, todos nos decimos, pero ¿quiénes lo hacemos? Padre amado, queremos darle gracias en esta tarde por su enorme misericordia. Es verdad, Señor, nosotros decimos y no hacemos. Vivimos solo hablando y diciendo, Padre, pero no viviendo. Ahora vemos, Padre, por qué están las cosas como están. Porque quienes debemos, Padre, de vivir lo que se dice, no lo hacemos. Entonces los que están abajo de nosotros no pueden alcanzar tampoco el estándar. Tenemos que pedir perdón en esta tarde, porque hemos caído en el grupo de los ciegos que guían a ciegos, y hemos terminado todos en un hoyo. Hemos caído lamentablemente en el bache porque no pudimos ver. Y Padre, así tenemos a la iglesia. Quienes estamos, Padre, al frente de un púlpito, estamos comprometidos. ¿Cuántos y cuántos pastores allá afuera, semana tras semana, presionan a la gente a que pacte, que siembre, pero ellos no son capaces de dar ni siquiera, Señor, una ofrenda a la viuda, al huérfano, al pobre, al desamparado? ¿Cuántos de nosotros, Padre, exigimos, demandamos santidad al pueblo, pero las estadísticas dicen que el 80% de pastores mira pornografía? ¿Cómo se puede, Padre, decir y no hacer? Esto es lo que se vive hoy, Padre, y queremos pedir perdón y reconocer, Señor, que hemos fallado. Y le rogamos, Padre, yo le quiero pedir a la iglesia que se ponga de pie. Queremos rogarle que nos perdone, Señor.
papá, mamá que está aquí, esto nos tiene que comprometer también. Si anhelamos que la familia pueda subir el estándar, papá, mamá, tenemos que trabajar en hacer lo que decimos. Si este mensaje llega a oídos de gobernantes, de líderes, de autoridades civiles en este país o en nuestros países de origen, decimos lo mismo: para que una nación corrija la cabeza, la autoridad tiene que predicar con el ejemplo. Pero mayoritariamente tenemos que hablar a la iglesia. Pastores, líderes que estamos detrás de un púlpito, ¿por qué nuestras iglesias se vive a un nivel tan bajo? Porque nosotros decimos y no hacemos. Perdónenos, Padre, perdónenos, Señor. Y en su misericordia yo le ruego que en esta tarde usted nos otorgue el no solamente recibir la palabra, sino poderla vivir, para que podamos ver una restauración, Señor, no solo en la familia, sino en la iglesia. Pablo definitivamente, Padre, dejó constancia que él tenía autoridad para decirle a Timoteo: tú sé ejemplo, porque él te puso de testigo a ti, Señor, que él había andado santa e irreprensiblemente delante de los creyentes. Y queremos alcanzar, Padre, también ese nivel. Su Espíritu Santo nos ayude, porque sin usted, Padre, no podemos. Como está escrito, separados de usted nada podemos hacer. Así que le rogamos, Señor, otórguenos el corregir nuestros pasos, el salir del hoyo y el comenzar a vivir lo que decimos, para que podamos ser luz y alumbrar, Señor, en el entorno en el cual nos movamos. Le agradecemos por su palabra y bendecimos su nombre. ¿Quiere levantar las manos? Oramos por la bendición, Padre, de cada semana. Oramos por la bendición de cada semana. Y al bendecir al pueblo, Padre, oramos que esta bendición sea una realidad de nuestras vidas. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja vejuneka, Isa Adonai panaveleja veaserleja Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua nuestro Señor, a quien damos honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. ¿Quiere tomar asiento, hermano? Un segundito solamente, hemos terminado. Jasmine, ¿quisieras ayudarme un segundito en el teclado? Yo quiero pedir solamente, hermano, me otorgue el poder orar por mi hijo. Que lo encomendemos ahora que va a la escuela. Y quiero pedir a mi esposa, a mi hijo Amós, y si estuviera Rebequita, queremos orar por nuestro hijo. Ageo, por favor, pasa aquí al frente. Y solo le pido a la iglesia que me ayude a elevar una oración por él, porque el Señor le guarde y seas luz y sé ejemplo, hijo, a otros creyentes. Te vas a preparar en el área académica, pero tu maestro seguirá siendo el Señor Jesús hasta que Él te llame. Seguirás sujeto a tus padres aunque no vivas bajo nuestro techo. Estarás sujetado a la autoridad de tu papá y de tu mamá y obedecerás en todo para que Dios te bendiga. Nunca te partes de los caminos del Señor, hijo. No te olvides del Señor, sino que le servirás también con un corazón recto y íntegro.
¿Quieres pasar acá al frente? Y únicamente yo le pido, hermano, que usted me acompañe extendiendo sus manos aquí adelante y encomendarlo para que a donde él vaya sea ejemplo. La palabra de ayer decía: conviértanse ellos a ti, hijo, tú no a ellos. Padre amado, le agradecemos en esta tarde. Nuestro corazón está contento, Padre, porque usted le abrió las puertas a nuestro hijo y va a ir a la universidad. ¿Qué quisiera uno, Padre, tener siempre en el nido a los polluelos? Pero es tiempo que extiendan alas, Padre. Y queremos agradecerle, Señor, porque usted le abrió puertas. Lo encomendamos, Padre. La iglesia, Padre, oramos para que usted le guarde. Líbrelo, Padre, de las malas compañías. Líbrelo usted, Señor, del lazo del cazador. Guárdelo, Padre, en el hueco de su mano. Y le ruego, Padre, que le dé la fortaleza espiritual para que él pueda vivir fuera de casa, sabiendo, Padre, que debe de andar entre la tierra de los vivientes sin contaminarse, sin apartarse de sus caminos ni a diestra ni a siniestra, que él se pueda esforzar en todo tiempo, Padre, por agradarle, y que pueda rendir buenas cuentas de la oportunidad que usted le da. Lo bendecimos, Padre, lo bendecimos en esta tarde y le decimos, Señor, como usted nos dice, sea el ejemplo, Padre, a donde vaya. Conviértanse los otros a él, Padre, pero él no se convierta a nadie. Líbralo de hacer alianza, Padre, con amistades que puedan, Padre, desviar su corazón. Guárdelo en su camino y un espíritu noble, Padre, y recto le sustente. Le damos las gracias y le bendecimos en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Amén, amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, conejita. Únicamente le quiero comentar que parece que el comedor va a estar ocupado aquí abajo, y me decían los hermanos, no sé, Almita, ¿usted estaba viendo algo de esto? ¿Nos vamos a ir a dónde? Bueno, parece que va a estar cerrado aquí abajo, pero nos vamos a ir ahorita al parque, que está aquí, ¿verdad? Luego. Entonces, saliendo de aquí ya nos vamos para allá.